Hola. Lo primero, quisiera agradecer la invitación a participar en este laboratorio internacional. Y lo segundo, felicitar por esos 45 años de la fundación de la Universidad de las Artes, ISA, y por los 10 años de traspasos escénicos. Me presento, soy Carlota Guibernau, productora, distribuidora y gestora cultural. Concretamente, trabajo con artistas y compañías iberoamericanas. Como bien dice el maestro Guillermo Heras, toda forma de producción y gestión condiciona el sistema artístico, lingüístico y de recepción de un proyecto escénico. Bien, actualmente los modelos de producción consisten en diseñar un proyecto artístico en base a la financiación o en la coproducción, cuando debería ser al revés. Primero, habría que diseñar la propuesta artística y después buscar las estructuras de financiación y coproducción adecuados, acordes al proyecto, que favorezcan y aporten. Las colaboraciones y apoyos no deberían ser una necesidad, sino una decisión, una opción. Tras este tremendo imprevisto que nos ha sucedido a todas las personas, lo más inteligente sería adaptarse a la realidad. Avanzar en el camino encontrado, encontrar soluciones, identificar oportunidades, tender puentes, conectar y cooperar, saber elegir bien con quién te relacionas, saber negociar con una misma y con las demás personas. En estas relaciones no debería haber ninguna jerarquía ni creencia de poder, ninguna interlocutora debería ser más que otra, ya que todas formamos parte de esto. Dependemos las unas de las otras, valorando y haciendo crecer las artes escénicas. La cultura es un acto social donde no se puede trabajar sola. Hay que aliarse con otras personas, cooperar, relacionarse, dialogar. La verdadera persona profesional sería una guía, un resorte, un acompañante que se ubica entre el sistema y la práctica. Esta situación vivida nos ha obligado a parar y cuidarse, y a hacer una autorreflexión en cuanto a la producción, porque si bien somos previsoras, esta vez los nuevos acondicionantes no dependían de nosotras, y era imposible conocer el escenario presente para poder prevenir el futuro. Si bien el terreno cultural ha sido uno con los que menor incidencia directa ha habido en cuanto a la pandemia, por las medidas aplicadas por los teatros, por los profesionales, sí que ha sido uno de los más perjudicados indirectamente. Y aunque la producción, la gestión, es la sostenedora de la incertidumbre, esta situación nos ha desvelado que la seguridad que creíamos no era tal. Me refiero en este sentido a la incertidumbre consciente, entendiendo la incertidumbre como la vida en sí misma, y como algo positivo en cuanto a aceptación y entrega, contrariamente a la resignación y la pasividad. Aceptando la incertidumbre y trabajando con ella. El confinamiento en las casas, en el mejor de los casos, nos desveló que la precaución es la paciencia. Yo encuentro las artes escénicas en igualdad con el humanismo, la filosofía y otras artes, vinculadas siempre con movimientos de libertad e igualdad, buscando la verdad a través de la razón y el pensamiento, comprometiéndose con la realidad. Y es por ello que esta situación nos debería poner en otro lugar a la hora de presentar y crear propuestas. Ya nada será igual y aún así, el ser humano tiene muy mala memoria y olvida pronto. En realidad, volviendo la vista atrás, en España el estado de alarma duró exactamente 4 meses. Pero lo sucedido no es únicamente haber cerrado los teatros 4 meses, no haber trabajado 4 meses. Las consecuencias son mucho mayores, y eso debería reflejarse tanto en las instituciones como en los escenarios. Desde la creación es desde donde se ejerce la crítica, la observación, el pensamiento, el reflejo social, la política, y es allí donde se puede mantener la memoria.
En España, al miedo artístico arrastrado por la dictadura y aumentado por los discursos actuales de las derechas, se añade el hambre por la consecutiva crisis a la pandemia. Y se produce, siempre artísticamente hablando, la perversidad de la necesidad. ¿Es necesario abrir los teatros al 100%? ¿Bajo qué condiciones? ¿A costa de qué? ¿De quiénes? ¿La vuelta a la normalidad supone continuar y acrecentar la precariedad? La pandemia ha sido global, pero las soluciones, los medios, los recursos no han sido globales y las transiciones tampoco lo están siendo. Y es por ello que no se puede sostener una vuelta a la normalidad. La cultura debería ser el mayor resonador de las diferencias sociales, como por ejemplo las diferencias que hay entre la formación y la educación. Puedes aprender teniendo poder y medios, pero tener valores, actitudes y principios es muy diferente. Hay personas muy formadas con muy poca educación. No sirve de nada tener una biblioteca enorme y costosa si no sabes leer. A las instituciones y a las artistas habría que instarles a que asumieran responsabilidades. La falta de formación en materia de producción ha equiparado este sector con los artísticos, ya que hemos ido aprendiendo de los errores, de la experiencia, formándonos, escuchando, observando, reflexionando y sobre todo haciendo. Es como dice el gran referente y maestro de la producción Gustavo Rayer, la experiencia comparativa de las producciones. Sería una producción empírica, basándose en la experiencia, la observación, en el ensayo y en el error. Otro debate interno ha sido el de la movilidad, que habría que repensar. Cuando nos damos cuenta que las fronteras siguen siendo meramente políticas y que no es una cuestión de salud, cuando hay vacunas que sirven para trabajar en la Unión Europea y otras que no, el racismo y el clasismo aumentado en las fronteras que afectan a la movilidad cultural, habría que repensarlo. Yo era una gran defensora de la movilidad. Hagamos un paréntesis con la conciencia climática en este sentido. Tras lo sucedido, al menos yo ahora me cuestiono, que yo abogaba siempre por promover y consolidar, hacer que sea un hábito ver el teatro original de cada lugar, con su dicción, sus lenguas, sus características y sus maneras de crear. Me refiero a dramaturgias y creadoras vivas y actuales. Consideraba que hacer la misma obra con diferentes elencos de diferentes países era puramente económico y efectista. Si están vivas, en activo, las creadoras que han realizado ese proyecto deberían viajar y así compartirlo con otros países para que se conozca y vea el trabajo. De esta manera, si no, se está estableciendo un modelo de creación tipo fábrica empresarial, mientras las creaciones originales se quedan en su país de creación sin poder mostrar su trabajo en el exterior. Sería como ver una copia, una lámina en papel, bien hecho sí, pero al fin y al cabo una copia del verdadero cuadro expuesto en un museo. Si una quiere ver el cuadro original, sus texturas, sus colores, contemplar y disfrutar de lo que fue pintar ese cuadro, tiene varias opciones. Viajar hasta el país donde está expuesto el cuadro en el museo, esperar a que llegue a su ciudad en una exposición itinerante o temporal, o comprarse un imán del cuadro para ponerlo en su nevera. Opciones como espectadoras tenemos muchas en este mundo globalizado y consumista. Pero como responsables de la cultura sería nuestro deber ofrecer e intentar conservar en las mejores condiciones el original de la creación. Con la pandemia pasó que al no poder viajar, los festivales programaban a las artistas por su nacionalidad, por el lugar de nacimiento, independientemente del lugar donde residían, cumpliendo así con el cupo latinoamericano. Pero así se perdía toda la idiosincrasia de los lugares, la actualidad, el presente, la creación, desde lo popular y lo originario. Igualmente planteo todo preguntas sin tener ninguna respuesta.
El objetivo siempre será la intención y el querer estar presentes, el compartir, el querer seguir estando vinculadas. Ejemplo mismo de esto que estamos haciendo, ya sea por pantallas, por mail, por plataformas o filmaciones. La importancia de seguir viéndose, seguir comunicándose, seguir estando presentes y vivas. Porque aunque yo ahora mismo esté hablando a una pantalla, sé que al otro lado hay personas escuchándome. El teatro continuará, pase lo que pase, porque está formado por valientes que entienden que el coraje no es la ausencia de miedo, sino que es la conciencia de que hay algo por lo que vale la alegría arriesgarse. Gracias. Les mando un fuerte abrazo desde España. Hola, mi nombre es Claudia Amanda Betancourt Torres, soy investigadora y directora del Centro Nacional de Investigaciones de las Artes Escénicas. Encantada de poder participar por primera vez en Traspasos Escénicos. Vivimos hace más de 2 años en un mundo en pandemia que ha ocasionado distanciamientos, pérdidas, sustituciones, ausencias y el lograr reinventarnos itinerarios para seguir haciendo y creando. Con la intención de acercarme cada vez más al universo de las artes escénicas en Cuba, inicié en el año 2019 una investigación culminada en el año 2021. Se las presento a continuación. La gestión cultural en el arte escénico cubano actual, acercamiento desde una perspectiva sociológica. ¿Cuáles fueron las motivaciones para realizar este estudio? Sabemos que el desarrollo cultural de la nación cubana, de sus expresiones artísticas y culturales, ha sido una prioridad desde el triunfo de la revolución, posibilitando que los cubanos disfruten del arte y la cultura en igualdad de derechos. El teatro cubano del sector profesional es subvencionado por el Estado en su totalidad, pero la centralización, los mecanismos burocráticos y otras realidades negativas que aún persisten en el sistema institucional limitan un satisfactorio desarrollo en la gestión que realizan las diferentes agrupaciones o proyectos. Desde el año 2015 me gradué como socióloga y comencé a trabajar en el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, participando en diferentes procesos de trabajo y espacios escénicos del país. Es una realidad que todo lo que necesitan los creadores no puede ser proporcionado por el sistema institucional. Es por eso que se han asumido diversas iniciativas de gestión y modos de producción para lograr objetivos y metas puntuales. Solo en la capital existen más de 80 grupos de teatro dentro del catálogo del Centro de Teatro de La Habana. Por estas razones fue de interés investigar cómo se relacionan las dinámicas de trabajo con los procesos de gestión cultural en una selección de grupos de teatro de La Habana, participando Luditeatro, dirigido por Miguel Abreu, Teatro La Proa, dirigido por Edwin Maza, y Retablos por Cristian Medina. Agrupaciones con significativos resultados a nivel nacional e internacional, donde se evidencia la diversidad de géneros y distinción artística, aunque con similitudes en el funcionamiento interno y estrategias de gestión. Teniendo en cuenta que la investigación se desarrolló en el periodo de pandemia, no pudieron participar otros colectivos teatrales para contrastar aún más los resultados investigativos. Entender el arte como subsistema deviene como objeto de la sociología en su interacción con las demás organizaciones sociales y la sociedad en general. Como una compleja estructura donde interactúan géneros, corrientes, formaciones estilísticas, estéticas, métodos y maneras individuales. De eso se trata esta investigación. Entre los referentes teóricos del estudio fueron consultados el sociólogo Pierre Bourdieu, la teoría interaccionista de Howard Becker, el teórico del teatro Patrice Pavis. Sobre grupos y dinámicas de grupos fueron útiles los estudios de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. En relación a las conceptualizaciones sobre gestión cultural, que se presentaron diferentes enfoques en la bibliografía, se consultaron principalmente Buenaventura Roseao Pupo, la investigadora cubana Cristina Maya Quincoses, quien defiende un enfoque contemporáneo, gerencial, teórico y práctico para saber cómo gestionar el arte en Cuba sin fines lucrativos, rechazando las posturas neoliberales. Fueron muy útiles también los estudios de la socióloga Esther Suárez Durán, de la teatróloga y gestora Dianelis Diegues Lao y otros. Como instrumento de investigación fueron aplicados la observación participante, los grupos de discusión, test de frases incompletas, también entrevistas a expertos, a informantes claves que aportaron con sus experiencias y conocimientos.
contactos que se realizaron de manera presencial y virtual recurriendo a las diferentes redes y plataformas digitales fundamentalmente. Los aspectos principales a tener en cuenta en el análisis de las dinámicas de trabajo grupales fueron caracterizados como las condiciones de trabajo, la organización y normas, los roles y liderazgo, la comunicación, las habilidades, la participación, la colaboración, la cohesión y metas. Se obtuvo que tanto en LUDI como en retablos y la proa existe un alto nivel de identificación, de sentido de pertenencia y compromiso. Son grupos que han hecho del arte teatral un modo de vida colectivo con la posibilidad de brindar ciertas libertades y oportunidades expresivas y profesionales a sus miembros. Por lo que además del compromiso de identificación con el trabajo sobresale una fuerte cohesión grupal por lazos afectivos como son la amistad, ocasionando que se sientan a gusto, satisfechos y motivados. Existen diferentes experiencias en el panorama escénico cubano que han demostrado estrategias de gestión eficaces, más flexibles o alternativas. Por ejemplo, este evento, gestado desde la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes, que ha logrado establecer un espacio para la creación, el pensamiento y la producción dramatúrgicas y escénicas contemporáneas en Cuba y en otras regiones. También la plataforma escénica de experimentación social Laboratorio Ibsen, que permitió visibilizar la creación de jóvenes creadores, así como los resultados del grupo de Portazo, de Matanzas, con la dirección de Pedro Franco. En nuestro país existe el Centro de Superación para la Cultura como principal centro formador del Ministerio de Cultura de Cuba en este tipo de especializaciones. Los gestores de proyectos, ya sean artistas, promotores, especialistas o funcionarios, una vez que se enfrentan a la tarea concreta de gestionar sus propuestas, carecen de instrumentos para desarrollarlos, por los que deben ser capacitados u orientados metodológicamente. Debe potenciarse aún más la especialización y profesionalización en estas áreas de trabajo. Los procesos intrínsecos a la gestión en el medio escénico fueron identificados en la bibliografía y en los expertos consultados como la creación, la producción, la programación, la promoción y el consumo, que se pueden desarrollar y ejecutar de manera simultánea. En los grupos de teatro estudiados, quien elige o decide la obra a representar es el director. Por tanto, a partir de las necesidades creativas de este líder es que se despliega todos los procesos de creación en cada uno de los grupos. Realizan una autogestión empírica que se ha probado en la marcha de su trabajo y en sus resultados. La gestión como proceso de trabajo suele ser reducida a la actividad de producción, siendo los responsables de esta actividad mayormente los directores o productores. No reconocen ninguna estrategia, guía o documentos formales que orienten la gestión, a no ser por los mismos principios de la política cultural cubana o por los programas de desarrollo dictados por la institución. El presupuesto, la administración de los recursos, la organización y proyección grupal, así como la producción, son los elementos que más destacan, que influyen en el proceso de gestión en cada uno de estos colectivos. La política de programación carece de argumentos especializados para la selección o curaduría entre la obra y el lugar que se pretende programar. Este planteamiento fue destacado entre la mayoría de los integrantes de cada uno de estos grupos. No está concebido un amplio programa de circulación o distribución para posicionar a los grupos que lo ameriten y a sus puestas en escena en circuitos internacionales, pues las relaciones internacionales de las artes escénicas cubanas están articuladas básicamente con las ONG UNIMA, ACITEC, ITE e Iberescena, predominando la autogestión de cada creador para optar por la posibilidad de experiencias profesionales a nivel internacional, así como otros intercambios. Los miembros de los grupos concuerdan en que la gestión que se realiza influye en gran medida en la promoción y en la formación de los públicos, que alegan que es de las cuestiones más importantes para poder desarrollar su trabajo. Coinciden en que tener una sede permanente, estabilidad en la programación, que se corresponda con la calidad de producto artístico, el reconocimiento por la crítica especializada y el apoyo institucional son los elementos que más benefician el éxito de los grupos. Son los mismos directores, productores u otros integrantes los encargados de desplegar las estrategias promocionales.
en diálogo con los especialistas institucionales, pero sin depender de estos. Se evidencia una necesidad imperiosa de realizar estudios esclarecedores que muestren las demandas y características de los públicos, no solo en el teatro, sino también en las demás disciplinas del mundo escénico cubano. La creación artística cubana demanda de necesidades profesionales más flexibles y alternativas para promover sus obras. Por esta razón, el gobierno cubano actualmente ha mostrado e implementado acciones concretas en función de activar nuevos resortes para un mejor funcionamiento institucional, lograr hacer cambios en la política y en las estructuras en beneficio de la creación. Sería muy beneficioso también continuar profundizando con los estudios sobre gestión cultural de su campo teórico y práctico en nuestro contexto. Crear líneas de trabajo concretas desde las instituciones competentes para organizar y ejecutar de manera fluida la gestión de los proyectos. Se recomienda también que los resultados expuestos, así como otros que existen, la experticia y la experiencia de muchos profesionales, sean utilizados por las instituciones para generar, actualizar estrategias de gestión que estén amparadas legalmente y siempre en comunicación con los creadores, para que conozcan a plenitud de estos procederes y de las opciones u oportunidades que tienen. Hasta aquí, estos son los principales resultados arrojados. Espero que haya sido de su interés también, así que muchísimas gracias. Olá, é um prazer imenso poder participar desta edição de 10 anos de Traspassos Escênicos. Preferiria que fuera em persona, pero seguimos haciéndolo de forma virtual, todavia como é possível em estes tempos. Escrevi um texto que vou compartilhar lendo em espanhol. Estava em La Habana em El Último Traspassos, em março de 2020, quando a pandemia começou a azotar o mundo inteiro. Todos estávamos reunidos com nossas investigações, reflexões e criações. Estuvimos juntos vendo espetáculos em vários espaços e teatros de La Habana. E começamos a receber as trágicas notícias de nossos países. Nunca me havia sentido tão insegura de regressar a minha casa como em este momento. Muito rapidamente, nossas formas de fazer, de criar, produzir, investigar cambiaram. Nossas formas de existência han cambiado também. Muitas coisas de nossas vidas, de nossa vida diária, tiveram que adaptar-se. Para nós outros, artistas de la escena, foi um cambio brusco e trágico, pois nosso ativo mais preciado nos foi arrebatado, que é a presença. Esse março de 2020, minha investigação doctoral, por exemplo, tinha uma perspectiva muito distinta. Meu enfoque estava em las práticas de criação escênica de la escena presencial. Junto com a pandemia, muitas preocupações nos consumiram e todavia nos consumem. Os artistas e grupos começaram a questionar suas formas de fazer e pensar em lo que se poderia ser dentro de las possibilidades do aislamento. Como lidar com a ausência de presença, ou como lidar com outros tipos, outras modalidades de presença. Nadie estava preparado para uma situação como esta. Nenhum artista ha sido preparado e capacitado para criar, interpretar para a pantalla de uma computadora ou teléfono celular. Nenhum artista estava preparado para ter conhecimentos técnicos relacionados com computadoras ou conexões à internet, ou captura de áudio, ou edição de vídeo. Quizás os artistas que actuaram em cine e televisão já estavam um passo por delante de los artistas de la escena. Em nossos cursos de pré-grado,
não contamos com uma ou mais assinaturas dedicadas à la criação para a internet, nem a la actuação para criações virtuais, nem sequer a la relação e uso de dispositivos tecnológicos em la escena. Talvez estas sejam modalidades que necessitaremos sumar em la formação de los artistas de la escena. São muitas as preocupações e ansiedades que impregnaram os processos de criação durante a pandemia. Cada país, cada lugar com seu contexto, cada lugar com seu tipo de tecnologia disponível. Em Brasil, aunque temos bom internet ilimitado, como é um país muito grande, todavia temos muitos lugares sem acesso à internet. E isto se hizo mais evidente em este período. E teve forte impacto em los temas educativos, por exemplo, que tiveram que migrar à la educação à distância também. Os artistas de la escena e grupos começaram seus experimentos através de las redes sociais, Facebook, Instagram, inicialmente realizando conversações em vivo sobre diversos temas, sendo uma de ellas as possibilidades de criação deste período. Luego começaram a criar cenas para apresentá-las em vivo, cada artista em seu pequeno quadrado em la pantalla de Instagram ou YouTube. Também leituras dramatizadas de obras de teatro. De aí surgiram muitas obras diferentes. Os artistas começaram a descobrir as possibilidades de relacionar-se com a pantalla, com o retraso de internet, o tempo de resposta e a interação, as possibilidades de utilizar escenografias e objetos escênicos da própria casa, a iluminação da própria casa, e o possível enquadre que, em sua maior parte, acaba enfocando solo del cuello hacia arriba. E a forma de mover o corpo, de trabalhar o corpo, assim como a proyecção de la voz, se hizo diferente. A eleição por las redes sociais também se deve à la possibilidade de uso gratuito. E é por isso que, incluso hoje, vemos experimentos escênicos virtuais em todas as redes. Además de Facebook e Instagram, surgiram experiências através de WhatsApp, Telegram, e os experimentos se basaram em explorar os recursos de cada rede, usando áudio, enviando imagens, vídeos e textos, ou enviando um link que vá a uma canção em Spotify ou a um vídeo em YouTube. Assim que destacarei 2 experimentos como exemplo. Um de seus experimentos brasileiros é do grupo Magilucci, que criou um experimento sensorial chamado Tudo o que coube numa VHS. Uma experiência individual de 30 minutos através do WhatsApp, em la que nos submergimos em uma história que não é linear completamente, nem completamente narrativa, pero recebemos pistas de fragmentos de uma história. E esta história, de alguma maneira, se sente como se fuera nuestra também, e por isso nos toca profundamente. O grupo Clowns de Shakespeare criou uma espécie de juego interativo, work in progress, que durou 6 dias. Acatacaram uma peça ao avesso, através de um grupo em el Telegram, junto com todos os espectadores, desarrollaram a construção de uma narrativa que foi a constituição de uma cidade fictícia e suas histórias, contextos, bandeira, hino,
etc., com encuestas, sondeios e intercâmbio de mensagens de textos, áudios e vídeos. Estas redes sociais são parte de cada persona en el día a día. Luego, estas experiências se acercam muito a los espectadores de alguma maneira e los hacen sentir como participantes de la experiencia. Quizás una de las posibilidades entre los innumerables intentos de relacionarnos con nuestros espectadores en este momento, de cómo hacer que la experiencia virtual sea más íntima, más integrativa, más cercana, de cómo convocar la presencia del espectador. Ha pasado más de un año y medio e seguimos aqui, em la pantalla. E continuam as perguntas. E cada dia aparecem muitas mais. Vemos algumas possibilidades do presencial, que vai aparecendo lentamente ao redor do mundo, quase como um espejismo que parece acercar-se a nós outros, pero aún não há legado. Espero que leguemos pronto. Muchas gracias. Un saludo fraterno a los organizadores del Laboratorio Internacional Traspasos Escénicos, Núcleo de Prácticas Creativas, que este año llega a su 10ª versión. Enhorabuena, felicitaciones y larga vida. Y por supuesto un agradecimiento especial al doctor Eberto García Abreu, director de este evento. Mi nombre es Alexander Llerena, yo soy actor, director, dramaturgo, investigador y profesor de teatro. Y por más de 23 años he sido miembro de un colectivo artístico, un grupo de teatro que se llama Politmia y que desde todos estos años, de manera ininterrumpida, ha creado en la ciudad de Bogotá. Yo he aportado en los diferentes roles, en la creación, en la investigación, la circulación y la gestión para la escena. Y además, pues soy profesor y dirijo los programas de artes escénicas de la Universidad Antonio Nariño. Desde estos lugares de enunciación quiero reflexionar sobre uno de los ejes temáticos que propone Traspasos, el de las nuevas realidades y escenarios emergentes, creación, formación, gestión e impacto social. Y quiero hacer esta reflexión intentando responder a 3 preguntas que me surgen a partir de esta nueva realidad o estas nuevas realidades. La primera pregunta es, ¿qué transformaciones han sufrido las artes escénicas por esta nueva realidad? Bueno, el confinamiento producido por la situación sanitaria mundial nos confrontó con diversas realidades. Por un lado, nos movilizó a los creadores de la escena para reaccionar de manera acelerada y mantener vivo el campo teatral. Nuestros espacios, apartamentos, casas, se volvieron escenarios y lugares para los ensayos. El computador, el celular, la internet, las plataformas, Facebook, Instagram, Meet, Zoom, StreamYard, se convirtieron en las nuevas formas sociales, en las posibilidades de continuar juntos. Pero por otro lado, vivimos también la situación frustrante de tantos hermanos del teatro que en diferentes territorios de nuestro país y de otros países sufrieron por esta situación. Teatreros que tuvieron que soportar necesidades económicas por el cierre de las salas y la no garantía de una renta, de un sueldo, o por la no posibilidad de contar con la tecnología y la conectividad necesarias para afrontar esta realidad. Bueno, a través de las redes emergieron en el confinamiento otras formas de hacer, de crear. Durante esta anomalía, algunos artistas y grupos pudimos actuar o dialogar, intercambiar experiencias con espectadores de otras latitudes.
Surgieron proyectos de presentaciones en vivo sin espectadores presentes en el escenario, pero sí transmitidas de manera remota, sincrónica y acompañadas de videoconferencias. Pero si los grupos o colectivos contábamos con grabaciones de calidad, nuestras obras pues las pudimos llevar a otros públicos y fueron transmitidas por estos medios de los que estábamos hablando. Realizamos conversatorios, procesos formativos e investigativos y además contamos con el tiempo suficiente para diseñar, pensar proyectos que nos permitieran participar en todas las convocatorias, en todos los concursos que abren las diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. Nos convertimos en creadores parateatrales, videoteatro, tecnoteatro, teatro digital, tecnovivio, en palabras de Duarte. La segunda pregunta que surge en esta reflexión es: ¿será que la proximidad, el encuentro, la palabra viva, el acontecimiento teatral ya no serán posibles? ¿Se transformarán por el encuentro virtual y la proximidad impersonal que nos da la pantalla? Óscar Cornago dice que el teatro no ha hecho otra cosa a lo largo de su historia que adaptarse a los tiempos, y se ha adaptado a las demandas de mandatarios, de deidades, de señores, de reyes, a las demandas de maestros, de investigadores, de teóricos y hasta las demandas del público. Bueno, quizá estamos ante una coyuntura que, como en otros tiempos, hará que el teatro asuma estas transformaciones tecnológicas, haciéndolas propias, como cuando incorporó el sonido y la iluminación, o como cuando el teatro se ha permitido la fusión con el cine, las artes plásticas y demás. Tal vez adaptarse a las transformaciones, asumirlas y apropiarlas permitan que podamos avanzar, sobrevivir y fortalecernos. Y la tercera pregunta tiene que ver con los retos y desafíos a futuro. ¿Cómo afrontar estas transformaciones? ¿Qué debemos hacer los creadores, los grupos, las universidades? Bueno, lo primero es importante que las formas de producción y de comercialización se fundan con las bondades de la nueva realidad. El teatro debe convocar a públicos que asistan al acontecimiento teatral en vivo y que a la vez se acerquen al teatro digital, espectadores de la sociedad digital. Pero para eso los grupos deben fortalecer su infraestructura y contar con los recursos que les permitan registrar sus obras con óptima calidad para llegarle a estos espectadores de la sociedad digital. La formación de actores debe estar atravesada por elementos que respondan a las nuevas necesidades de hibridación del teatro vivo con el digital. Actores de la sociedad digital, directores de la sociedad digital. Se hace necesario fortalecer las políticas públicas que respalden al teatro como un bien inmaterial y a sus hacedores los reconozca como patrimonio humano, subvencionando su quehacer. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Atilio Caballero, soy director del Teatro La Fortaleza, el grupo fundado en 2004, y primero que todo pues, quisiera agradecer la invitación, la gentil invitación que una vez más nos hace la dirección, los organizadores de Traspasos Escénicos en este 2021 para participar en este encuentro que ya se nos va volviendo familiar y casi necesario, por lo menos a mí. Yo en esta ocasión, o sea, a mí me hubiera gustado hablar en sentido general del trabajo del grupo, pero no nos permite el tiempo, tampoco es el caso, y para más o menos centrarme un poco en una de las temáticas que
que han sentido estas mesas, pues más que referirme, digamos, al proceso en el cual estamos en este momento, que para mí es casi apasionante, es un proyecto que debe estar terminando a mediados del año próximo y tiene como título provisional Todos los sólidos se desvanecen en París. Es una reflexión sobre la creación, sobre la vida, sobre el poder, sobre el movimiento de las ideas, a partir de el último día de vida de dos personas, un matrimonio conformado por ese difusor del pensamiento materialista del siglo XIX, fue Pablo Lafargue, filósofo francés nacido en Cuba, y su mujer, Laura Marx. Y todo contaba a partir de su último día de vida, ¿no? Antes de ese suicidio mutuamente conveniado. Pero bueno, voy a hablar entonces del espectáculo más reciente, ya presentado al público, que se titula Todos mis hermosos caballos. Como la mayoría de los espectáculos de Teatro Fortaleza, también Todos mis hermosos caballos parte primero de una propuesta específica, en este caso de uno de los actores, por lo general son casi todos los actores, o producto de una investigación previa y se llega de manera consensuada a un tema a partir del cual se trabaja. En este caso, pues es una propuesta de un actor a partir de una vivencia muy personal, y que también, como en otros casos de espectáculos anteriores de Teatro Fortaleza, pues arranca desarrollando un tema determinado y llega un momento a partir del cual yo les propongo contaminar esa, en el buen sentido de la palabra, esa experiencia personal que se va convirtiendo en una experiencia estética, con algún referente más universal, casi siempre tomado de la literatura, como sucedió en el caso de Boisek, o en el caso de Tigre, o en el caso de La Tentación misma. En este caso, pues, también hay una inserción, una imbricación en un momento del proceso, a partir del cual esa experiencia personal empieza a relatarse de manera paralela con una experiencia que en este caso viene del mundo de la literatura. Este proceso surge a partir de esta historia, en particular de un actor llamado Abel Domínguez, actor de Teatro Fortaleza desde su fundación, y que tiene que ver con la tan particular historia de un momento de su infancia y de su juventud y su relación con su padre. Su padre era un tratante de caballos, cosa que por supuesto él descubre muchos años después. Tenía caballos en un lugar oculto en el monte, un lugar cercano a las montañas de Guamuaya o Estambray, en el centro del aire. Y él acompañaba a su padre en estas visitas a este establo, digamos, underground que tenía su padre. Y su padre le hacía un regalo siempre, ¿no? Se le regalaba un caballo, le preguntaba cuál le gustaba y seleccionaba uno y su padre le asignaba a ese caballo. Este caballo es tuyo a partir de hoy. Obviamente cuando llegaban una semana, 10 días, 15 días después, ya ese caballo no estaba. Y ante la insistencia de esta persona, pues el padre le asignaba otro caballo. Y así iba sucediendo continuamente, los caballos venían y se iban, desaparecían. Y para suplir a esa ausencia, esta persona comienza a construirse en un establo secreto que se hace a propósito, sus propios caballos, a partir de la ramas que cortaban de los árboles del bosque, los ataba con bejucos y los iba colgando dentro de este lugar que se había construido secreto, porque era la manera de alguna manera de tenerlos, de vivificarlos, de recuperar eso que en un momento determinado fue suyo, solo de manera tangencial o virtual. Empezamos a trabajar con esta historia y yo le propongo al actor, pues, trabajar esta historia de manera paralela a la historia de
Michel Colas, o sea, a partir de la novela de Henry von Kleist, el novelista alemán del siglo XIX, que relata una historia parecida de una relación de un hombre con sus caballos, con dos de sus caballos que le son expropiados de manera brutal, y a partir de ese momento pues su vida cambia, y esa decisión de no transigir hasta no recuperar sus dos caballos, no otros, sino sus caballos, pues que termina de manera trágica, digamos, como casi pudo haber terminado la experiencia personal de mi actor con sus caballos. Y entonces el proceso de trabajo, que al final dio como resultado este espectáculo titulado Todo el mismo a sus caballos, pues no es más que la proyección desde el espacio de representación de estas dos historias, al mismo tiempo que dos personas más interactúan con este actor. Uno, un artista plástico muy joven que viene a ser también como una especie de alter ego de este actor que ya tiene casi 50 años, este artista plástico muy joven de 18 años, muy talentoso además. Está sobre el espacio con el actor y va construyendo, a medida que el actor va contando las historias, tanto su historia personal como la historia de Michel Colas, va construyendo esos mismos caballos o caballos muy parecidos a lo que esta persona 40 años antes pues construía en lo profundo del bosque. También para él era muy importante los sonidos del lugar, la música que escuchaba su padre en un pequeño aparato reproductor que llevaba a estos establos clandestinos cuando él lo acompañaba. Era música clásica, o sea, un tratante de caballos duro y áspero, solo oía música clásica. Y entonces es cuando entra también al espacio de trabajo una jovencísima chelista llamada Carla Rifat. Y entonces entre los tres, o sea, entre el actor, esta joven chelista que hace toda la columna sonora en vivo a partir de la música de aires, digamos, de la música barroca del siglo XVI, o sea, de la época en la cual se desarrolla la historia de Colas, con sobresaltos, por decirlo de la manera de Samiana, a la contemporaneidad, con algunos aires de música más contemporánea, sobre todo de rock, y la construcción paralela de toda la visualidad del espectáculo a partir del artista plástico Daniel Antón, pues se conforma esta historia, que es como una especie de instalación, una especie de environment, más que una instalación donde el actor, donde el espectador en algún momento determinado puede entrar y constituir, digamos, un nuevo punto de vista, por decirlo de alguna manera, en el trabajo que hasta este momento ha venido siendo Teatro La Fortaleza. Es un espectáculo tanto para la sensación como para la reflexión sobre las ideas principales que se manejan en él, que no son más que cuál es el concepto real de justicia, hasta dónde llega la justicia, cuál es la relación del ser como ente individual con el poder como algo establecido sobre todas estas individualidades, cuáles son las posibilidades del afán de justicia ante un poder que solo entiende de razones muy particulares. En fin, son una serie de preguntas que se va haciendo el espectáculo, que se van haciendo las personas que están sobre el espacio de representación y que comparten con el espectador. Esto es a grandes rasgos el proceso de trabajo y la intención de Todos mis hermosos caballos, que al mismo tiempo, dentro de su concepción dramatúrgica, tiene contaminaciones de referentes del mundo de la literatura propiamente quina, o sea, tiene reflexiones sobre este universo tan particular de escritores como Tolstoy, por supuesto, en La historia de un caballo, de Cormac McCarthy, del mismo Nerio Jorge Cardoso, etc. Entonces, bueno, pues nada, solo quería relatarles de manera rápida y breve esta experiencia y agradecerles una vez más a Traspasos Escénicos por su invitación de cada año y que nos alegra profundamente. Les agradezco su atención y hasta la próxima. Gracias.
La pandemia que irrumpió a inicios del 2020 no tardó en proponernos un reto. Nuestra sala de teatro El Mirón Cubano cerró sus puertas como tantas otras en el país, como tantas otras en el mundo. Ese adiós sin pronóstico, ese adiós detenido a la espera de un milagro. Lo cierto es que la mente no descansa, y sueña y fantasea, y encuentra motivos, y encuentra maneras. Lo primero fue romper la inercia. Fotos esperanzadoras, pequeños mensajes de amor, esperanza, necesidad de permanecer en casa. Poco a poco surgió nuestro primer proyecto como agrupación en etapa de pandemia. Así nació Lluvia de Palabras en su versión online. Los actores nos enviaban audios vía WhatsApp, con textos de algunos espectáculos o poemas cortos que utilizábamos en la versión presencial de este espectáculo, con los cuales conformábamos en casa pequeños videos animados con dibujos realizados por Diego López, mi hijo, que en ese entonces tenía 8 años. Los materiales eran compartidos en nuestros perfiles de Facebook y también en TV Yumurí, el Telecentro Matancero. Constituyó una experiencia hermosa que se abrió a otros colaboradores, teatristas, otros niños amigos del teatro. Fue un despertar que reactivó la interrelación y alimentó las expectativas de nuestros seguidores. Realizamos otras acciones menores, entre ellas postales en cuarentena, a partir de los carteles de nuestras obras, versionados de manera muy especial para esta etapa. Fue un peculiar ver a nuestras familias de Notas de Líder promoviendo la idea de permanecer en casa. Los personajes se actualizaban, se sumaban a las campañas del presente. Una agrupación y su historia puesta al servicio de los nuevos tiempos, esos que llegaron para acompañarnos mucho más allá de lo que podíamos vislumbrar. Luego de abrir las puertas de nuestro teatro, presentarnos libremente en las calles y plazas de la ciudad a mediados del 2020, de interactuar con nuestro público, incluso de estrenar Nacidos en los 80 y sentirnos vivos, vino la segunda oleada de contagios del COVID-19 en Cuba, especialmente en Matanza, la ciudad donde estamos. Y con el sobresalto por conocer qué nos deparaba, volvimos a cerrar. Ya en ese entonces éramos repitentes, pero a diferencia de la etapa anterior, contábamos con el diseñador Norlis Briones, interesado en la exploración escénica y en su variante audiovisual. Así surgieron una variedad de proyectos como nuevos canales para gestar nuestro arte. El primer acercamiento audiovisual tuvo su génesis en la filmación de pequeñas series con nuestros teléfonos. La última investigación realizada por nuestra agrupación estaba conectada con las vivencias recogidas por una parte de nuestro equipo artístico nacida en la Cuba de los años 80. Eso nos reconectó con José Martí y la Edad de Oro, por la trascendencia que tuvo en nuestra niñez y en nuestra formación desde edades primarias. También esta exploración llegamos a la sombra como uno de los juegos más comunes disfrutados por nosotros en la infancia, producto de las largas horas de apagones acontecidos en el periodo especial que viviera Cuba a inicios de los 90. En el plano técnico y visual mantuvimos uno de los principios trabajados en la obra Nacidos en los 80, la importancia de visibilizar las manos de los actores. Nos interesaba el principio de juego de los niños. Los niños animan sus juguetes con sus manos y crean su propio imaginario. Gotas Martianas, la primera serie de esta segunda etapa, se forjó enteramente en sombras, con celulares, sin cortes y música en vivo. A la par de esta experiencia, abrimos nuevos canales de comunicación con los espectadores, o sea, ya no solo contaríamos con Facebook, sino también potenciaríamos otros espacios en las redes sociales. Creamos el grupo de WhatsApp La Familia del Mirón y el canal de Telegram El Mirón Cubano, para los cuales se idearían acciones puntuales. La consolidación del proyecto definitivo de audiovisuales vino casi al finalizar la segunda serie de la Edad de Oro. Uno de nuestros mayores colaboradores de la pieza Nacido en los 80, el fotógrafo Sergio Martínez, estaba dispuesto a formar parte del equipo de realización, por lo cual contaríamos con equipamiento profesional. El primer video en conjunto fue Los Dos Príncipes, último título de dicha serie. Norlis Briones, nuestro diseñador, había conformado su propio equipo microtaller para El Mirón Cubano, con el cual confeccionó un deslumbrante libro animado a partir de algunas técnicas del pop-up vinculadas con el trabajo de las sombras. Iniciamos también la colaboración con 2 cantantes profesionales que trabajarían en estrecha unión con nuestro compositor y asesor musical Raúl Valdés. En esta primera experiencia, con una versión para dúo del tema Los Dos Príncipes del trovador Óscar Sánchez. La comunión fue espectacular. Con Los Dos Príncipes participamos en el evento Titereteando Online de Guantánamo y la aceptación fue sorprendente, más de 4.000 reproducciones y mensajes de aliento y mucha fuerza para continuar. Fue en este punto en el cual dictamos los caminos definitivos de realización de audiovisuales concentrados en 2 líneas fundamentales de producción, las canciones infantiles y las series.
La línea de las canciones infantiles abarcó 2 zonas de coordinación: la versión musical, producida por nuestro equipo de músicos a partir de temas clásicos de nuestra infancia, como Historia de gatos, El pececito que no tenía color, La nana de las mariposas, y la colaboración con cantautores que hoy defienden una trayectoria musical dedicada a los niños. En este último intervienen Yaimi y Yaili Orozco, Tania Moreno, Edelis Loyola, Enis Rosales, Rochelle Meneiro, Lienis Rey, entre otros. Para el colofón de estas asociaciones preparamos un concierto en el Teatro Sauto programado para el mes de noviembre, si las condiciones epidemiológicas así lo permiten. Como resultado de esta línea de exploración, algunos de los temas recreados bajo nuestro sello audiovisual han sido seleccionados para el programa Corazón Feliz que transmite la televisión cubana, así como Viva la Música, y también en diferentes telecentros provinciales, así como la aceptación recibida mediante los diferentes sitios de distribución en nuestras redes sociales. La otra línea, concentrada en las series, tiene a su vez zonas de regulación, una zona que busca defender diferentes estímulos de creación en los niños, como cuentos al oído, historias divertidas para jugar tangram, que se convida a los pequeños a armar mediante la técnica china del tangram los personajes protagónicos de los cuentos que se comparten, y Uri Ura la de atrás se quedará, que estructura los reprises de los payasos a partir de juegos de mesa de fácil aprendizaje y acceso para los infantes. En la otra zona de este circuito de ordenación tenemos las series a partir de cuentos de autores cubanos. Iniciamos con De cómo quieren las mariquitas, con textos de María Laura Germán, aún en producción, y otras colaboradoras que formarán parte de series posteriores en esta línea serán Tania Moreno y Giselle Lucía. Cada una de las líneas de nuestra producción audiovisual en esta etapa de estremecimiento pandémico ha seguido los mismos preceptos que acompañaron sus orígenes: partir del juego como dinámica de construcción actoral dentro de un imaginario visual cercano al niño que valida el dibujo como su más potente sello, lograr una imagen que no enmascara su carácter artesanal, que expone la mano del animador a la vista de los espectadores con sutileza para no contaminar la ilusión registrada en cada secuencia que estructura la narración. Son recursos que aspiran a preservar nuestra huella teatral. Somos teatristas y desde esa condición es que nos interesa insertarnos en la exploración de la realización audiovisual. Durante algún tiempo hemos soñado la construcción de un universo en el cual logremos trascender los patrones que diferencian el asistir a una experiencia artística de formar parte de esa experiencia, en este caso teatral, en concilio con otras manifestaciones que hemos querido hacer complementarias como la pintura, la danza, la música, en pos de comprometer otras posibilidades sensoriales para los espectadores y su disfrute del hecho artístico. Esta etapa nos ha permitido incorporar valiosas herramientas que diversifican nuestro sentido global para el provecho del arte como experiencia de vida.